Hola a todos los que ven este video, mi nombre es Jainiel González, estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa, específicamente en la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho, impartida por el profesor David Jiménez. Y a continuación les hablaré y les relataré la vida de Billy Milligan, también conocido como el violador del campus o William Milligan. Billy Milligan nació el 14 de febrero de 1955. Sus padres fueron Dorothy Sams y Jory Morrison. También tuvo un hermano mayores llamado Jim y una hermana llamada Kathy. Esta familia tenía muchos problemas debido a la ida y venida de sus padres, donde cual su progenitor Johnny tenía muchos problemas de alcoholismo, era muy celoso, tenía también principios de esquizofrenia. Esta familia y los principios años de Billy se vio muy afectado debido a que su padre era muy agresivo con su madre, le pegaba, la humillaba, hasta que en un momento Dorothy se cansó de esta situación y lo dejó. En ese momento Johnny se fue a vivir a un hotel, el cual al pasar unos meses se intentó suicidar tomando algunas pastillas para dormir con whisky, pero al final lo consiguió y esto fue un golpe muy duro para Billy, ya que sería su primera brecha desde sus inicios, donde terminaría siendo un delincuente. Es importante destacar que a partir de los 5 años ya presentaba los primeros síntomas de ese trastorno de identidad disociativa, empezando con un niño llamado David, del cual era muy sensible y se llamaba el guardián del dolor. Luego llegó Christine, con 3 años, era una niña disléxica a la cual le gustaba dibujar. Un poco más tarde llegó el sordo llamado Chad, con el que escuchaba zumbidos en la cabeza. Estas eran las primeras 3 identidades de Billy a los inicios de su enfermedad. Billy Milligan, el violador del campus. Así sería llamado este sujeto durante mucho tiempo en Ohio, Estados Unidos, ya que tuvo 4 cargos de violación, 3 cargos de robo agravado y 3 cargos de secuestro. La primera violación sería una enfermera del hospital de Columbus. La segunda víctima sería una estudiante de la Universidad de Ohio. Y otra de las víctimas sería a unas cuadras de su casa. Y la cuarta y última víctima fue en un centro comercial de Columbus, Ohio. Cabe destacar que todas estas víctimas las violaron en los estacionamientos de estos establecimientos, donde dejaba sus huellas marcadas en el carro donde los atacaba. Y esto fue fácil de demostrar y de investigar para los agentes de esa época, debido a que en 1975 estuvo en la correccional de Lebanon, donde estuvo por robo, y sería súper fácil tomarle las huellas y todo eso de los carros porque ya la tenían registrada para ese momento. Cabe destacar que a todas sus víctimas les pedía dinero, por lo cual se convirtió en una violación y a su vez robo. Pero es muy importante saber que estas violaciones y a la vez robo ocurrieron en un periodo de solamente 12 días. Es decir, que esta persona tuvo este trastorno con una identidad llamada Adalana, la cual era una lesbiana con la cual se identificaba para cometer estos actos. Luego que las víctimas realizaran sus respectivas denuncias sobre lo que le había sucedido, Billy es incautado en su casa, donde la policía lo detuvo y él no dijo ni una sola palabra. Él no dijo absolutamente nada, se mostró totalmente callado y estaba como dopado, se podría decir. Él fue llevado a la penitenciaría estatal de Ohio, donde estaría allí esperando su juicio. Se le asignaron 2 abogados, los cuales hacían sus investigaciones, pero él solo decía que él no fue, que él no cometió esos delitos, que él era inocente. También es importante destacar que estos abogados, al llegar a su celda, encontraban que él dibujaba una muñeca de trapo. Dibujaba esa muñeca y tuvo un intento de suicidio rompiendo el urinario y cortándose con la porcelana. Estos abogados, llamados Gary y Judy, al ver esta situación de un posible suicidio y al ver que cada vez que tenía la posibilidad dibujaba la dicha
muñeca de trapo colgada, le comentan esto al juez llamado Jay Flower, el cual al ver esa situación señala una investigación psicológica encargada por George Harding y sus grupos de psicólogos y psiquiatras, los cuales estaban estudiando la posibilidad de declararle una posible esquizofrenia o una posible demencia. Luego de esta sentencia del juez, donde le da un periodo de prueba para hacer estos estudios psicológicos de 3 meses, se puede dar en un primer episodio de que este psicólogo George Harding, él le da esta posible causa de demencia, pero también solicitan desde otro estado de Estados Unidos, llaman a la doctora Cornelia Wilbur, la cual es una especialista en trastorno de identidad disociativa, la cual puso en estudio a Billy y se pudo dar cuenta que este padecía esta enfermedad. Para que la doctora Wilbur se diera cuenta de que este presentaba correctamente el trastorno de identidad disociativa, llega y le pregunta ¿con quién hablo? A lo que él le responde: hablas con Danny, un niño de 14 años. A lo cual la doctora empieza a notar esta identidad nueva. Y la doctora le dice: hablo con Billy. Y él dice que no, que él no es Billy y que no le gusta que lo llamen Billy. Esto se puede ver que él tenía unas identidades fragmentadas, donde una no sabían de la otra. Y lo cual la doctora se da cuenta poco a poco de que él va presentando mucho más síntomas de esta enfermedad. Pasaron unos minutos y la doctora le vuelve a decir: hablo con Billy. Y él se da unos movimientos de los ojos hacia atrás, unos movimientos de las manos, todo súper involuntario. Y ahí es donde dice que no recuerda con quién estaba hablando hace unos minutos, no recuerda quién era Danny y no recuerda absolutamente nada de lo que había pasado anteriormente. Y le confiesa a la doctora que él había estado en algún lugar y que puede estar en otro y no recuerda cómo pasa ese cambio de ubicación, o por qué aparece en un sitio, o por qué hace algunas que otras cosas. Billy también le confiesa a la doctora que cuando algo lo va a lastimar o cuando se siente amenazado, presenta esta distorsión de identidad. Es importante destacar, y algo que nombró la doctora Wilbur, es que el trastorno de identidad disociativa es producto de lo vivido en la infancia. Es cuando has tenido una infancia bastante ruda, bastante agresiva, donde puede que hayas tenido violaciones. Y es importante destacar que Billy desarrolló todo esto debido a lo vivido con su padrastro. A continuación le voy a hablar sobre lo histórico biológico de Billy Milligan, para saber cómo fue su infancia y cómo desarrolló este trastorno de identidad disociativa, el cual, como dije, vino a partir de los 5 años, identificado con 3 niños, los cuales anteriormente mencioné. La relación histórico-biológico de Billy Milligan. Empezamos hablando de su madre Dorothy. Ella nació en Ohio, sus padres la abandonaron, estuvo viviendo con sus abuelos hasta la edad de 18 años, donde decide hacer su vida y escaparse en Miami, donde para solventarse estuvo cantando, ya que era lo que le gustaba. Estuvo cantando en bares nocturnos, en diferentes sitios, hasta que conoció a Johnny, lo cual conformó una familia donde tuvo su primer hijo, el cual era el hermano de Billy. Luego tuvo a Billy y finalmente a su hija. Esta relación, como ya lo había dicho, era bastante deficiente. El padre era muy celoso, el padre era agresivo, golpeaba, era alcohólico, lo cual la señora Dorothy dice que no lo puede estar más. Se va a un hotel, el cual se pasan unos meses y se suicida en dicho hotel. Y bueno, todos estos fueron los primeros golpes para Billy. Luego de este suceso con su padre, Billy, igual que con su madre Dorothy y toda su familia, deciden viajar a Ohio, lo cual Dorothy se consigue a una expareja, lo cual era un camionero, pero también tenía una vida muy difícil y esta decidió dejarlo. Días más tarde conoce a Charmer,
lo cual sería una persona trabajadora, era una persona cariñosa, todo esto era solamente el principio. Era una persona muy atenta, lo cual incluso Charmer, a pesar de que tenía una hija, ellos deciden conformar una casa, conformar una familia. Charmer Milligan decide reconocer a sus hijos, por eso es que Billy tiene su apellido. Y todo esto era muy bien, hasta que de pronto pasarían unos sucesos bastante deplorables. Cuando a Billy tendría alrededor de 7 años, todo esto sería el inicio de la pesadilla. Billy era más consciente y lo que era una casa perfecta para Dorothy empezaría a desvanecerse, ya que Charmer comenzaría con una actitud bastante agresiva, donde la golpeaba, donde la amenazaba, donde la insultaba y donde la incluso llegó a arrastrarla por el piso sacándole sangre y todo esto. También en la parte trasera de la casa, cuando Dorothy salía y estaba solamente Charmer con sus hijos, Charmer se los llevaba a la parte trasera y los golpeaba, los humillaba y los amarraba y les decía cosas horribles. Lo cual también decía que si ellos le decían algo a Dorothy, ella y su hermana sufrirían lo mismo. Pasaron los días y esto seguía sucediendo. Luego el abuelo de Billy, o mejor dicho, el papá de Chalmer, lo dicen que se vayan a vivir a una granja dentro del mismo estado de Ohio, pero otra localidad. Ellos se van por necesidades económicas, pero estas violencias seguirían pasando. Cabe destacar que el Charmer decía que odiaba a Billy. Todo era exactamente contra Billy. Todos los golpes, todo era contra Billy. Nada, aunque también le hacía cierta parte al hermano, pero con Billy todo era mucho más fuerte porque él decía que lo odiaba. Es decir, que por eso era que habían tantas agresiones, tanto psicológicas y sobre todo físicamente. Incluso las personas a su alrededor confesaban de que encontraron en algún momento a Billy de cabeza, sin camisa, con múltiples golpes, y el único que se encontraba en la granja era Chalmer. Billy también confiesa que Chalmer lo hizo cavar su tumba mientras lo escupía, mientras lo golpeaba. Incluso le puso un tubo que iba hacia su cara y por ahí orinaba. Bueno, quién sabe qué atrocidades le pudo haber hecho Chalmer a Billy. Y bueno, como lo dije anteriormente, para tener un trastorno de identidad disociativa hay que tener una infancia muy, muy deplorable, muy, muy fuerte. Y bueno, aquí tenemos las atrocidades que vivió Billy durante mucho tiempo de su infancia. Cabe destacar que en una cena donde estaba toda la familia, él toma a Billy por el cuello y lo arrastra por la mesa, y porque Billy no pudo hacer bien la oración o dar, creo que era la acción de gracias, y su hermano toma un cuchillo y se lo clava a Chalmer por el pecho. No lo mata, Chalmer se va y ahí es donde acaba un poco la pesadilla. Pero fue esta valentía que tuvo el hermano con 16 años de salvar a Billy, y ahí todo pudo verse calmado. Su hermana, en un corto que vi, confiesa de que Billy llegó en una noche a confesarle que él quería matarlo, a Chalmer, y que era capaz de hacerlo en ese instante, pero Chalmer no se encontraba. Ojo también que Billy no respondía a su nombre, sino que decía que era Regan y hablaba con un acento yugoslavo. A la mañana siguiente, la hermana le dice: ¿cómo pretendes matar a Chalmer? Y él se siente aterrado, horrible, diciendo que él jamás y que sería incapaz de cometer eso. Aquí presentamos a una de las 24 personalidades, la cual era Regan, el que fue también el encargado de cometer los robos y posibles asesinatos de las anteriores víctimas. Continuando con el caso, la doctora Wilbur, al ver todas estas atrocidades que Billigan le confiesa y sus familiares, se da cuenta de que sufre de totalmente de este trastorno de identidad disociativa. Se lo comunica al juez, y el juez, de acuerdo a estos estudios psiquiátricos, lo declara inocente por demencia. Cabe destacar que Billy generaba estos personajes dentro de su cabeza para librarse de estas atrocidades que le hacía su padre.
Es por esto que él fue internado luego de todo esto en el hospital de Athens para su posible recuperación. En este hospital de Athens, él estaba y solamente se le habían descubierto 10 personalidades. Pero debido a los estudios que se le estuvieron haciendo, e incluso un escritor que se dedicó a hablarle y hablarle para poder sacarle toda la información para crear un libro, se dio cuenta de que se trataban de 24 personalidades. Habían un resto de 10 personalidades más los 4 de la infancia, donde eran los indeseables, eran las personas más atroces que estaban muy dentro de él. Pero la doctora Wilbur se encargaba de aplicar una técnica de fusionamiento, donde intentaba entablar una conversación con una personalidad y otra para unirlas y poder ir disminuyendo estas personalidades con la intención de que llegar a solamente ser Billy Milligan. Es decir, que ella estaba usando un método de fusión, de unión de todas esas personalidades para librarlo a él de todo este desastre. Una de las interrogantes es por qué Billy Milligan se convirtió en delincuente. Pero él realmente no fue delincuente, ya que eran sus personalidades las que invadían su cuerpo y cerebro para cometer dichas atrocidades. Pero él no fue un delincuente. De hecho, el juez lo manda a un centro psiquiátrico para recuperarse y ser reinsertado en la sociedad. Pero Billy Milligan, si vamos al caso, no lo fue. Fueron uno de sus tantas personalidades que se creó debido a estos múltiples maltratos y a toda esta infancia distorsionada, violenta, donde tuvo violaciones, donde recibió múltiples abusos. Y bueno, se puede decir que el motivo por el que tuvo este tipo de personalidades totalmente fue su infancia, fue lo vivido en su infancia, fue todos estos maltratos y bueno, este fue el resultado o lo que su mente, su consciente se reveló creando este montón de personalidades para evadir ese dolor y todos esos traumas que recibía por su padre, o bueno, su padrastro realmente. Continuando con un poco de su vida, hay que destacar que, bueno, pasaron 10 años y dentro de ese hospital psiquiátrico de Athens, y él, bueno, fue liberado, fue reinsertado a la sociedad. En 1991 fue dado su alta psicológica donde ya estuvo bien, tuvo su familia. Bueno, en ese hospital lo trataron muy bien, su médico le daba su medicamento como era, estuvo muy adaptado a sus terapias en ese centro. Y bueno, una vez que salió, tuvo su familia, hizo su vida. Y es importante destacar que el 12 de diciembre del 2014, bueno, Billy Milligan fallece a causa de cáncer. Trayendo este caso al ordenamiento jurídico venezolano, bueno, podemos basarnos en el artículo 62 del Código Penal, el cual dice: no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Es decir, que Billy Milligan, si fuese estado acá en Venezuela, él tampoco fuese sido recurrido a un centro penitenciario, sino que fuese sido tratado por también un equipo de psicológico, también lo fuesen enviado a un centro de rehabilitación psicológica, y que fuera tratado de ese modo. Personalmente digo que, bueno, en Venezuela fuese sido no como en Estados Unidos de pacientes, de buscar por todo lugar. Quizás fuese sido algo más directo, que lo envíen a un centro y fuese sido internado, recluido. Y bueno, en Estados Unidos lo llevaron más paso a paso, fue más tratado, fue llevado, fue dedicado. Y bueno, ese sería el artículo que se adaptaría a él acá en Venezuela.
y no sería juzgado por sus actos, ya que lo fuesen juzgado, como lo dije, por demencia. De acuerdo a nuestra cátedra de criminología, una de las actividades que tenemos que hacer es asociar la vida de Billy Milligan, sus hechos, a las teorías criminológicas que se dieron en clase. Billy Milligan, como bien se ha dicho, ha tenido diferentes personalidades, y es decir que las 24 personalidades se pueden adaptar cada una a múltiples teorías, escogiendo las personalidades más significativas o las que cometieron los hechos, es decir, Adalana y Reagan. Se pueden escoger las teorías de Sigmund Freud, la escuela de Chicago, la clasificación de Ferri y la clasificación sociológico-criminal. La teoría de Sigmund Freud nos habla de que el delincuente llega a ser delincuente debido a los traumas que se viven en la niñez, es decir, traumas psicológicos, maltrato. Y bueno, podemos ver que Billy durante toda su niñez fue un completo desastre, un completo maltrato, una completa violencia. Y bueno, esta teoría se le asocia muy perfectamente a todo lo que fue su vida y sus comienzos como delincuente. Cabe destacar que la teoría de Sigmund Freud nos habla de tres esferas: el ello, el yo y el superyo. El ello, si bien es dicho, se realiza por placer. El yo se realiza por encuadrar en la sociedad. Y el superyo sería una combinación o el punto intermedio, el balance entre el ello y el yo. Si bien es cierto, podemos asociar esta en Billy Milligan, ya que él hacía las cosas por placer. Esto sería en el ello. Tratándose de sus personalidades, Adelana y Reagan, él hacía sus violaciones y robaba netamente por placer. Entonces esta teoría se aplicaría a este delincuente. Ahora podemos hablar de la teoría de la escuela de Chicago. Esta escuela habla sobre que el delincuente se convierte en delincuente debido a los maltratos psicológicos o las separaciones de su núcleo familiar y las rupturas familiares. Esto es un golpe muy duro, serían los principales golpes de Billy, como lo hablamos anteriormente, donde está la separación de sus padres biológicos y luego un golpe muy contundente que sería el suicidio, esa vivencia del suicidio de su padre, lo cual sería el inicio de estos trastornos de identidad disociativa. También podemos preguntarnos que si el delincuente nace o se hace. En el caso de Billy podemos decir que el delincuente se hace, y inició este periodo o esta vida de delincuente debido a todos los maltratos que vivió en su infancia, es decir, que esto fue lo que lo llevó a eso. Y bueno, asociando estas identidades, estas personalidades donde violaba, robaba e incluso estaba acusado de matar. Pero si bien es cierto, al final vimos como Billy fue reincorporado a la sociedad luego de aproximadamente 11 años. Y Billy, pues si hubiese nacido delincuente, yo creo que no hubiese habido remedio para reincorporarse a la sociedad. Es decir, que está totalmente aclarado de que Billy no nació delincuente, sino que se convirtió en delincuente. Ahora pasamos a la clasificación de Ferri. Si bien es cierto, leyendo todas las clasificaciones en las que Ferri clasifica a los delincuentes, podemos decir que Billy era un delincuente loco, ya que él padecía de una enfermedad mental y todos los que realizó o lo que hizo, este tipo de delitos, los hizo bajo efectos de esta enfermedad, es decir, posicionándose en esas personalidades que solo querían robar y violar por placer. Entonces podemos decir que Billy era un delincuente loco. Ya para concluir, podemos hablar de la clasificación sociológico-criminal, una de las últimas dadas por nuestro profesor. Y se puede clasificar en el tipo mixto o polítropo, ya que Billy, en sus delitos más fuertes, fue de violación con robo agravado. Esto se asocia muy bien a él y se puede determinar claramente este tipo de delito. Si bien esta ha sido toda mi
narrativa y mi análisis sobre Billy Milligan. Y bueno, espero les haya gustado mi video. De acá se despide Jainiel González. Muchas gracias.